Okay, so hello guys, today we're going to talk about the simple past. Y hemos hablado mucho del pasado simple entre las clases que tuvimos y las guías y el trabajo que ustedes han ido haciendo en sus casas. Así que vamos a ver un poco un resumen de lo que es el pasado simple, ¿ok? The objective of our class is to express actions using the simple past. Expresar acciones usando el pasado simple. Vamos a ver 4 cosas hoy. Elements of the sentence, how to recognize the verbs in past, adverbs of time, and tips and tricks. O sea, elementos de la oración. Cómo reconocer los verbos en pasado, adverbios de tiempo y algunos tips y trucos que les van a hacer a ustedes más fácil la vida con el pasado simple. Bueno, when do we use the simple past? The simple past we use it for single habits in the past, hábitos que uno hacía en el pasado, y actions completed in a certain period of time, o sea, acciones que se completan en un cierto periodo de tiempo, por supuesto, el pasado. Cuando uno habla de single habits in the past, uno habla de rutinas y cosas que solíamos hacer cuando éramos niños o que ya dejamos de hacer y no suceden. Por ejemplo, I visited my grandmother last week. I went to Arica last year. We studied arts in 2011. Aquí en verde tenemos 2 tipos de verbos que están en pasado, tienen su conjugación, y went, que es el pasado de go. Visit se transforma en visited, went originalmente fue go, ahora se transforma en went, and study becomes studied. Aquí, como muchas veces yo les dije, el truco es saber cuál verbos son regulares o irregulares. Que sean regulares significa que vamos a agregar solo ed o ied, en caso de tener verbos con y, o si son irregulares, van a cambiar y esos son los que uno se va a aprender by heart o by memory, como dicen los gringos. Ok, tenemos verbos, por ejemplo, como I woke up, took, and drank, que son verbos irregulares, es decir, que estos van a cambiar. Por ejemplo, tenemos esta oración que dice I woke up at 7 a.m. last Sunday, me desperté a las 7 de la mañana el domingo pasado. She took the bus to school every day, ella tomaba el bus para la escuela todos los días. Y ella tomó. My brother drank coffee in the morning, mi hermano bebió café en la mañana. Ok, si se dan cuenta, la estructura es muy similar en todas las oraciones. Lo único que va aquí a cambiar va a ser obviamente el verbo, dependiendo si es regular o irregular. Y bueno, los adverbios de tiempo que usan, last Sunday, every day, in the morning. Ok. Aquí tenemos la comparación de los 2 tipos de verbos que podemos encontrar en inglés. Tenemos I woke up at 7 a.m. last Sunday, me desperté a las 7 de la mañana el domingo pasado, versus I visited my grandmother last week. Aquí es básicamente la comparación de cuando tenemos un verbo irregular versus a uno regular. Bueno, ustedes se preguntarán cómo me aprendo yo los verbos o cómo sé yo cuál es un verbo regular o irregular. Existen listas gigantescas de verbos y bueno, aquí es aprender o uno o lo otro y lo más fácil es aprender los verbos irregulares. Hay unas listas gigantescas de verbos, los 100 verbos más irregulares más usados en inglés. Y bueno, es un buen starting point, un punto de partida para empezar a aprendérselos, porque son como las tablas de multiplicar, uno se las aprende de memoria. Entonces aquí tenemos una comparación, esta es comúnmente lo que ustedes van a encontrar en una lista de verbos, van a encontrar una columna que va a ser el infinitivo, una que va a ser el pasado simple y otra el pasado participio. Entonces, en el infinitivo, el presente, tenemos nuestros verbos normales como los conocemos, como visit, wake up and go, y luego nuestro pasado simple ya están con sus formas dependiendo de si son regulares o irregulares. Aquí nos damos cuenta que visit se transforma en visited y luego en el pasado participio va a ser también visited. Pero versus los otros verbos que cambian, van a cambiar, entonces son estos los que uno debe aprenderse. ¿Sí? Así que tip número 1, aprenderse los verbos irregulares en inglés. ¿Cómo se aprenden? No se aprendan así verbos sueltos, o sea, went, pero went, ¿de qué es el pasado? No tengo idea. Entonces por eso se aprenden go, went, gone. Repetition es la única forma. Ok, elements of the sentence, guys. Tenemos nuestros elementos de la oración, normalmente están compuestos por siempre un sujeto, nunca se olviden del sujeto.
puede ser un pronombre, I, you, he, she, it, we, you. Pueden ser nombres, Patricia, Isidora, Mr. Barry, Anna, whatever. O pueden ser sustantivos como my brother, the teacher, the president, ¿ok? Luego siempre vamos a tener nuestros verbos. Como ya les decía, o les vengo repitiendo hace mucho tiempo, los verbos se pueden clasificar into regulars and irregulars, ¿ok? Tenemos regulars que terminan con ed, o en el caso de que termine el verbo en presente con y, se le corta la y, you drop the y, y se le pone ied. Excepción a esta regla es play. ¿Por qué? I don't know. Es una excepción. ¿Ok? Pero verbos como cry, por ejemplo, try, llorar, try, intentar, se le corta la y uno le pone ied, así quedan tried. Irregulares tenemos verbos, por ejemplo, se pueden agrupar en 3 formas. Este es un tip, un súper buen tip para cuando ustedes se quieren aprender la lista de los verbos, es agruparlos en 3 categorías. Por ejemplo, en la categoría de las que no cambian, porque si bien no van a cambiar tanto en el presente, en el pasado simple y el pasado participio, son considerados verbos irregulares, porque se espera un cambio en el verbo. Hay también la segunda categoría de verbos que van a cambiar completamente, como do, did, done, drink, drank, drunk, y así muchos más. Y también hay otros que van a cambiar solo una vez. Por ejemplo, come se transforma en came, pero luego dicen, no me gustó el cambio, y vuelve a ser come again. Entonces, 3 categorías para poder clasificar los verbos. Recuerden que en las negaciones tenemos did not, también se puede usar como didn't. ¿Y qué pasa? Nuestro verbo vuelve a ser infinitivo. La conjugación del pasado la lleva did. Y lo mismo ocurre con las preguntas, donde recuerden, no se usa not. Uno no puede iniciar una pregunta en negación en inglés. Entonces ponemos did, nuestro sujeto, y nuestro verbo va a quedar de nuevo en presente. ¿Por qué? Porque did lleva la conjugación did ya está en pasado y no podemos tener 2 elementos en pasado. Did is the boss. Y luego tenemos adverbios de tiempo porque podemos usar para decorar más nuestra oración, para hacerla sentir más en pasado aún. Podemos usar yesterday, ayer, last week, la semana pasada, a year ago, o un año atrás, last month, last week, Sunday, in 2006, and a year ago. Entonces, añadiendo todas estas cosas a la oración, hacen que sea mucho, mucho mejor. Y luego, bueno, aquí tenemos básicamente de nuevo el tema de las negaciones y las preguntas. Recuerden aquí que en la negación está did y ven que no dice woke up, dice wake up. Y en las preguntas no hay ninguna negación y también la misma regla, wake up. Recuerden que para responder una pregunta, por ejemplo, did you wake up at 7 a.m. last Sunday? ¿Te despertaste a las 7 de la mañana el domingo pasado? You can answer in short ways. You can say yes I did or no I didn't. ¿Okay? Pero también pueden extender y decir yes, I woke up, y al decir woke up, el verbo ya no es wake up, es woke up. ¿Se dan cuenta? Pasó a ser pasado. O no, I didn't wake up at 7, I woke up at 12. No me desperté a las 7, pero me desperté a las 12. You see? Okay. So guys, again, some tips and tricks. Tips and tricks. Agrupar los verbos irregulares de acuerdo a las 3 posibles cambios que pueden tener, los que no cambian, los que cambian una vez y los que cambian en todas las columnas. Identificar los elementos de la oración. De repente sirve quizás ponerle número, sujeto, verbo y el resto predicado, perdón. Esto tiene que ver, uno lo puede asimilar, si recuerda las clases de lenguaje de la básica, las puedes asimilar a eso y te va a ser mucho más fácil usar colores, destacar y todo. Y otro tip, porque son listas enormes de verbos, otro tip es poder memorizar al menos todos los días o ya una meta por semana 5 verbos en sus 3 formas. Y van a ver que les va a surtir efecto y al final de cuentas van a saber muchos verbos. Lo otro, si saben un verbo, por ejemplo take es un verbo que tiene muchos significados en inglés. Pero si ustedes lo conectan con más palabras, van a tener más vocabulario. Ok guys, se nos acaba el tiempo, así que si tienen cualquier pregunta o duda, me escriben a mi correo o si no me escriben